a todos los que tienen empresas y los que tienen esos problemas. Aquí ya estamos también por otro lado, en directo, así que te dejo que me cuentes un poco. Que ¿cuándo tú detectas en una empresa que debe llamarte? O sea, ¿cuándo tú consideras que una empresa debe ponerse en contacto contigo para que les eches una mano? ¿Cuándo es el momento adecuado? Bueno, pues en primer lugar agradecerte la invitación, de poder compartir hoy tiempo contigo, con los oyentes, con tu público y con esa red que tienes alrededor tuya que me consta que es amplia y que es de calado, que es de calidad. Así que intentaremos estar a la altura de la audiencia. Y de lo que vamos a hablar hoy es un tema que es de plena actualidad, porque siempre va a ser de plena actualidad, ¿no? Las sociedades, las compañías, los proyectos, en definitiva, al final, en derecho español se llama que son personas jurídicas, ¿no? Y las personas jurídicas, como tal, son personas, y las personas pues tenemos una evolución a lo largo de nuestra vida. Nacemos, pues, crecemos, algunos maduran, otros siguen sin madurar toda su vida hasta que se mueren, y a lo largo de ese caminar pues tenemos momentos buenos, momentos malos, tenemos crisis, tenemos momentos álgidos, tenemos enfermedades, tenemos momentos de plena forma, y una persona jurídica, una compañía, va a pasar por los mismos escenarios, quizás todavía con mayor complejidad, debido a un montón de factores que luego iremos comentando, ¿no? Así que, ¿cómo salvar mi empresa o cómo gestionar una empresa que está al borde del colapso? Yo incluso extendería más allá el espectro de pensamiento y diría, ¿cómo puedo evitar entrar en colapso, ¿no? Porque todos estamos en la lotería, en ese bombo de la lotería, de que en cualquier momento podamos encontrarnos en una situación de colapso. Ahora hablaremos de algunas de estas situaciones, ¿no? Y lo que vamos a compartir hoy, porque al final es un momento para compartir, no me lo invento yo, lo puedo hablar desde la experiencia también, porque evidentemente, pues en el día a día, después de tantos años, lo visualizo, lo gestiono y lo sufro, y también lo disfruto, aunque pueda ser un poco masoquista, pero lo disfruto, ¿no? A veces yo digo que salvando la comparación y con lo debido de respetos a lo que ello implica, a veces hacemos la labor de oncología de empresas, ¿no? Atendemos a empresas. Totalmente, que yo estoy en el mismo lugar. Lo sé, me consta. Estamos como cirujanos, ¿no? A veces consta. son operaciones de vida o muerte y eso es lo que ocurre en muchos de los casos. Totalmente, ¿no? Muchas veces salvables, otras veces no salvables. Y en algunas ocasiones ahora veremos que evitable, a diferencia de la lamentable enfermedad física del cáncer, en este caso a veces empresarialmente es evitable. Entonces, un poco lo que queremos hablar hoy no es tanto de, bueno, yo no estoy en esa situación de colapso, mi empresa me va súper bien, a mí esto no va conmigo, pues va contigo. Va contigo si estás en esa situación. Va con todo, exacto. Va contigo y va contigo si estás en esa situación. En ambos casos, porque si no has pasado por aquí, vas a pasar. O sea, ten en cuenta que vas a pasar. Yo tengo una niña pequeña, ahora tengo 3 hijos, tengo una niña pequeña que Silvia lo sabe muy bien y por seguro que va a pasar por el médico a lo largo de su vida. Eso le va a pasar. No lo puede descartar, ¿no? Entonces te va a pasar seguramente. Hoy hablaremos de cuáles son las 5 fases por las que pasa una compañía antes de caer y desaparecer. Uh-huh. Y luego intentaremos ver además qué soluciones puedo dar en cada fase, ¿no? Y cómo evitarlas. Tomar nota. Esto, ahora todos a tomar nota. A tomar nota. Hay que tomar nota, porque parece que esto es sencillo, pero tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga, efectivamente. Al final seguramente vamos a poner en orden y vamos a comentar cosas que todos sabemos, ¿no?
Pero reitero, esto no solamente no es cosecha mía propia solo, aunque sí que tengo el conocimiento y la experiencia vivida, pero esto está basado en estudios realizados con miles de empresas durante un tiempo dilatado y en distintas partes del mundo. Es decir, vamos a hablar acerca de un diagnóstico estudiado de una manera técnica y cuasi científica de cuál es el patrón y el perfil de lo que ocurre. No nos lo vamos a inventar. Esto no es un pensamiento viajando y que tomamos 4 notas. Esto es un estudio realizado y contrastado. Así que es importante que no nos creamos especiales y pensemos que eso solamente le pasa a los demás, porque esto es lo que pasa a lo largo de todas las empresas en este mundo, ¿no? Te puede pasar perfectamente, como hemos hablado esta mañana con uno de los clientes, porque tengas de repente un cliente moroso, por ejemplo. Y eso es una cosa que es totalmente ajena a tu voluntad, porque tú puedes tener una salud financiera estupenda, la empresa va muy bien, la empresa tiene unos resultados excelentes, pero como no tengas un colchón preparado para ese tipo de casos y sea un proyecto gordo y te venga un impago que no te lo esperas, te derrumba pues los pilares enseguida, ¿no? Eso me está... Totalmente. Ahora veremos, lo hablaremos de cómo ese pilar a veces es una excesiva dependencia de un cliente o de unos recursos específicos, que también puede ocurrir. Entonces, fijaos, vamos a hablar un poquito acerca de estas 5 fases. Vamos a dibujarlas o a inventariarlas antes de arrancar. Las 5 fases son, tenemos una primera fase que es la fase de la arrogancia. Hablaremos de ello. Verás como más de uno dice, esto no va conmigo porque yo soy muy humilde. Bueno, luego nos preguntaremos cosas a ver cuánto de humildes somos. La arrogancia. La segunda fase es la fase del crecimiento indisciplinado. Súper habitual en un montón de compañías. La tercera fase es la negación del riesgo. Y esto, Silvia, lo vives tú mucho, porque cuando acuden a ti para que les ayudes financieramente y les das una serie de alertas o de ratios que están débiles, te los niegan, ¿no? Porque no, hombre, no es para tanto. Es que esto, y siempre digo un es que, ¿no? Lo hablaremos de la negación del riesgo. La cuarta fase es la búsqueda de soluciones mágicas. Esta ya es en el caso de tuyo, Silvia, eso es lo que te toca todos los días a la puerta. Necesito dinero, necesito ya. Y la más cara, porque claro, cuando quieres soluciones mágicas, la magia tiene un coste añadido que evidentemente al final lo pagas caro, porque una cosa es que prevengas el cáncer, entre comillas, y otra cosa es que ya estás con metástasis y ya estás de vida o muerte y te tienes que gastar cantidades, insospechadas, efectivamente. Lo que no tienes y a lo mejor no tenías que haberte gastado, ¿no? Exacto. Entonces, esa cuarta fase de soluciones mágicas nos va a llevar a la última fase, que es la fase de la anemia final, o donde ya directamente desaparecen las compañías, ¿no? Pero para saber realmente dónde estamos, antes hay que tener una pregunta muy clara, muy básica en la cabeza, y es si mi empresa está ahora mismo en buen estado o mi empresa está en falta de liquidez, que es una cuestión totalmente diferente a si mi empresa está en una situación de cierre, de quiebra. Son 3 situaciones distintas. Claro, es que ese punto te iba a preguntar justo, que cómo distinguirlo, ¿no? Porque no es lo mismo saber si estás con buena salud, pero estás con falta de liquidez, pues eso es lo habitual, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Que puedas tener unas ciertas carencias de liquidez y además son fácilmente resolvibles, ¿no? Que eso se puede resolver de una manera. Si tú estás en falta, a veces vas a una compañía y dices, vamos muy mal, vamos fatal, porque están mirando la caja, ¿no? Y falta liquidez. Bueno, pues sí, es una alerta, hay que identificarla. Pero tenemos que saber si estoy en una falta de liquidez o estoy en una situación de quiebra, porque entonces las decisiones y los caminos que tenemos que tomar son diferentes. Totalmente. Pero la idea y lo que vamos a intentar divulgar en el día de hoy es
¿cómo llegó a esta situación, ¿no? de enfermedad? Bueno, como comentábamos, la primera de estas fases es la fase de la arrogancia. Y decíamos, bueno, mucha gente dirá, esto no va conmigo. Esto no va conmigo, pues, porque yo soy un tío muy humilde, una tía muy humilde. Yo no soy nada arrogante. Bueno, habría que preguntar a tus empleados y tus colaboradores si están de acuerdo contigo. Pero independientemente de esto, cuando hablamos de la arrogancia, no hablamos de falta de humildad o de petulancia. Lo que hablamos es de esa falsa sensación que muchos empresarios y empresarias tienen, es que nosotros tenemos éxito y que el éxito va a continuar por sí mismo. Va a continuar. ¿Por qué? Porque somos la Coca-Cola. O sea, es que somos buenísimos, ¿eh? Somos magníficos. Es que la competencia no se entera. La competencia lo hace todo fatal. Yo soy súper bueno, soy buenísimo. O cuando escuchas... Perdona, Miguel, es que lo peor de todo que encima a veces pensamos que los que tenemos razón somos nosotros y el cliente no sabe lo que quiere. Dices, claro, es que yo te vendo esto porque eso es lo que yo considero que tú debes hacer, y en vez de adaptarnos a las circunstancias que hay ahora mismo, que van cambiando, pero a velocidad de vértigo, pero claro, no es lo mismo hoy que mañana. Y mira, lo tenemos el ejemplo de ayer, lo que pasó con el tema de la IA, de China, o sea, total. Esto cambia día a día y como no nos... Claro, cuando tú te sientes sin esa arrogancia de que ya has tocado el cielo y ya eres el líder, eres eterno e infinito, ojo. Pero fíjate, no sé, seguramente tú habrás escuchado algunas de estas fases. Yo me las apunto para que no se me olviden de vez en cuando, aunque son muy del día a día, ¿vale? Pero ¿cuántas veces escuchamos a empresarios, muchas veces, y más en este país nuestro que somos de emprendedores, muchas veces los empresarios se han ganado el título de empresarios porque fueron a la notaría, constituyeron una sociedad limitada, el notario les leyó los estatutos típicos, ninguno hizo un estatuto propio, ni un acuerdo de pacto de socios ni nada por el estilo, solamente fue a la notaría, creó una sociedad y empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque en su oficio se le daba medio bien, ¿no? Y entonces, ahora, pues ya está, ya tengo un oficio que se me da medio bien, constituí una sociedad limitada, ya soy empresario. Bueno, es un empresario formal, pero habría que ver un poquito más acerca de lo que significa ser empresario. Y muchos de estos empresarios o empresarias dicen frases como esta. Yo me las apunto porque es el día a día. Y dice, a mí ya no me tienen que enseñar nada. Total. ¿Vale? Esta frase, vamos, esa es como de librillo, ¿eh? Sí. A mí no me tienen que enseñar nada. Llevo muchos años en este sector. Yo conozco a todo el mundo. A mí no me van a decir cómo funcionan las cosas en mi sector, por ejemplo. O, a mí no hace falta que me digas nada porque lo tengo controlado. Sí, total. O, esto no me tienes que decir nada porque esto lo he levantado yo, con mi esfuerzo. ¿Vale? Como ya lo has levantado tú con tu esfuerzo, pues ya estás en esa fase de arrogancia de que todo esto es gracias a mí. Bueno, pues ojo. Y luego hay una que vamos, yo cada vez que la oigo digo, bueno, pues uno más, ¿no? Esto sin mí no puede seguir adelante, esto sin mí no existe, esto funciona porque estoy yo. Entonces, claro, ojo porque torres más altas han caído. Torres más altas han caído. Y si en tu empresa realmente esto funciona porque solamente funciona porque estás tú, en tu empresa solamente funciona porque lo has levantado tú, y en tu empresa solamente funciona porque nadie como tú conoce el sector, entonces tu empresa va mal. Algo has hecho mal y algo estás haciendo mal, ¿no? Totalmente. Aunque es un problema de ego, ¿no, Silvia? Y tú lo luchas también cada día. Es un problema de ego. Al final la gente muchas veces dice, se identifica su valor por lo que hacen o por lo que tienen, ¿no? Y en el caso de muchos empresarios es una simbiosis de ambas. Yo soy importante o yo tengo éxito porque mira la empresa que tengo, que la he creado yo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de arrogancia y esto está estudiado, repito, no lo estamos inventando, está estudiado de manera cuasi científica por varias universidades del mundo durante varias décadas y con todo tipo de compañía. Entonces, ahora, pregúntate a ti mismo, ¿cuántos de estos has encontrado si eres empresario en la última semana, en el último mes, en los últimos 3 meses?
tanto como clientes como como proveedores. Y ahora pregúntate cuántas veces lo has dicho tú o incluso lo has pensado, ¿vale? Digamos que esta es una de las primeras fases de la caída de una compañía. La segunda fase es el crecimiento indisciplinado. Y a veces confundimos ser grandes con ser excelentes. Y medimos las empresas por su facturación o por su número de empleados. Es que esta empresa, o por el número, o por la superficie que tenemos. Es que antes éramos 2 y ahora somos 25. Genial. Es que antes facturábamos 500.000 y ahora facturó 2 millones. Genial. Pero entonces estamos confundiendo tamaño con valor. Y son dos cosas totalmente diferentes. Con la rentabilidad, que eso muchas veces... Exactamente. Hombre, dijo, ¿cómo puedes facturar 7 millones de euros, por ejemplo, y tener el EBITDA casi negativo, ¿sabes? Entonces, claro, ahí tienes un gran problemón. Y que tienes que crear valor. Al final las grandes compañías, y ya las grandes compañías, repito, no digo las grandes en tamaño, sino las grandes compañías son las que realmente tienen valor, que generan valor como compañía. Entonces, ¿qué ocurre? En ese crecimiento indisciplinado decimos, bueno, pues yo tengo que crecer mucho, tengo que facturar mucho, Y como soy magnífico, y como que nadie como yo conoce el sector, y como nadie como yo es tan líder y tan inteligente, y como sin mí esto no funciona, pues entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que hago soy el rey Midas, todo lo que hago lo voy a hacer súper bien. Y empiezo a crecer, ¿Qué ocurre? Que los empleados ya empiezan cada uno a hablar un idioma diferente, ya las cosas no están alineadas. Algunos empiezan a meterse en negocios en los que no tienen experiencia o en los que son ajenos a su actividad. Así o en los que son, así. Eso. O que les viene grande, o simplemente que les viene grande. O sea, como yo he hecho, salvando y sin menospreciar nada, pero como yo tengo un kiosco que me funciona bien en la esquina de la organización, pues ahora voy a montar una cadena de supermercados. Porque he demostrado que soy capaz de llevar un kiosco. Sí, perfectamente, pero es que estás hablando de situaciones distintas, con exigencias diferentes y con necesidades distintas, ¿no? Entonces, muchas veces pues nos abrimos a ese campo y es un crecimiento indisciplinado. Por otro lado, en ese crecimiento indisciplinado nada más que nos preocupa vender. Vender. Aquí lo que hay que hacer es vender. Y yo hay una frase que me viene muchas veces a la cabeza, que leí hace tiempo, ahora no recuerdo de quién fue el autor de quien se lo leí, y que decía, en una inundación lo que más falta es agua potable. Y yo digo, que es cierto, ¿no? He vendido 300.000 euros este mes. Bien, ¿cuánto has ganado? ¿Dónde está la rentabilidad? Y yo te digo, ¿cuánto has ganado? Y yo añadiría, ¿y cuánto has cobrado? Que eso lo hemos hablado esta mañana. Y ahora de esos 300.000, ¿cuánto vas a cobrar? Exacto, bueno, eso es la gorda. Eso es curioso porque hace poco estaba hablando con una persona, con un asesor fiscal, y estaba, bueno, de siempre, intentando explicar al cliente que no es lo mismo facturación que ingresos, ¿vale? Que no, la cosa no es igual. Pero bueno, evidentemente en ese crecimiento indisciplinado que ocurre, que empezamos a coger áreas, a meternos en negocios y en actividades, porque ya desde esa arrogancia pensamos que lo sabemos todo y no nos apoyamos en personas que realmente sepan de esa materia o de ese tamaño o de esa complicación de empresa y empezamos a crecer de manera indisciplinada. Entonces, una de las primeras dolencias que se pueden detectar en una compañía que va con crecimiento indisciplinado es observa cuánto invierte en gestión. ¿Cuánto invierte en gestión? Pero ¿cuánto invierte en gestión? Ojo, ¿qué es gestión? Porque muchos dicen, yo gestiono y estoy todo el día gestionando. No, estás gestionando pedidos. Estás gestionando ventas. Pero ¿cuánto dedicas a gestión? A planificar, a analizar, a autoanalizarte. ¿Cuántas horas le has dedicado la semana pasada a sentarte con tu equipo, aunque sean 1 hora, 2 horitas cada semana, a decir, analicemos cada una de las áreas de la compañía y veamos en qué situación están? Totalmente. ¿Cuánto? Lo dejo ahí. ¿Cuántos? Y además, Silvia, ¿cuántos de los que se acercan a ti a veces y conoces? Hay gente que sí que lo hace,
Pero ¿cuántos de ellos se han metido en ese fregado y no sabían que estaban en ese fregado porque se les ha ido haciendo la bola de nieve tan grande que cuando han mirado para atrás la tenían encima? Porque jamás se han parado a mirar dónde están. Polito. Yo he tenido un caso de una cliente que era fabricante de ropa deportiva y fíjate lo que te voy a comentar. No sabía los costes de cada prenda. No me entraba en la cabeza. No me entraba en la cabeza. ¿Cómo no sabes cuánto te cuesta una malla o una camiseta de coste para poder venderlo? ¿Sabes? No, si no sabes lo que te cuesta, ¿cómo vas a poder venderlo? Llega la gente a bruto. Llegas a una compañía y le dices, vale, ¿me puedes decir cuál es tu margen por cada...? Y dice, más o menos el tanto por ciento. Y digo, ¿cómo que más o menos el tanto por ciento? ¿No tienes un escandallo hecho de costes? Sí, y tu escandallo de costes es... Lo compro por 2 y lo vendo por 2,5. Le estoy ganando 50 céntimos. No le estás ganando 50 céntimos. Les estás cargando 50 céntimos y esos 50 céntimos tienen que cubrir tus gastos de explotación, tus otros gastos de explotación. Tienes que tener... O sea... no lo tienen, pero y facturan, y a lo mejor facturan 1 millón de euros y 1,5 millones de euros y llevan 3 o 4 años en el mercado y tienen 4 o 5 empleados pero van por la inercia, mientras las cosas van surgiendo, pues van llevándolo. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicas a eso? Esta semana, estamos a martes, pues esta semana, es decir, ayer, estábamos reunidos con una compañía y en la que estábamos uno de los gerentes, el director de administración y la asesora fiscal y un servidor, porque formamos un comité de ejecutivo y estamos ahí trabajando cada semana en ese control de la compañía. Y por el análisis de cómo se estaban controlando determinado uso de materia y de flota de la compañía, el resultado fue que invirtiendo 2.000 euros íbamos a ahorrar 100.000 euros al año. Fíjate. Claro, solamente por un planteamiento correcto desde un punto de vista fiscal, productivo, comercial y de estrategia como sociedad, ¿vale? Como empresa. Y cuando acabamos le digo al gerente, ¿ves? Hoy has hecho un negocio que has ganado 100.000 euros al año, pero es que va a reproducirse este negocio por cuantos años de vida tenga tu empresa. Así que, ¿qué crees que va a hacer tu empresa? ¿10 años? Pues acabas de ganar 1 millón de euros. En 1 hora y media de gestión, acompañado por las personas correctas y trabajando todos como equipo. Entonces, ¿cuánto tiempo? No tengo tiempo para reunirme a hacer estas cosas porque yo lo que tengo que hacer es crecer, vender y yo no estoy para estas tonterías. Vale, pues ahí tienes un crecimiento indisciplinado. Por otro lado, en el crecimiento indisciplinado hay que preguntarse cuántos o cuáles son los puestos claves de mi compañía. Y a veces la gente piensa, ya está, los directivos. No. Desde la primera línea, como dicen en Estados Unidos, desde el front, desde cuando tú entras en recepción hasta lo más alto de la compañía en términos de jerarquía, que no en términos de grandeza. Todos ellos los valoras, los tienes implicados, están identificados con los objetivos de la compañía. Evidentemente es muy complicado tener a toda la plantilla identificada, valorada, motivada, implicada. Eso es normal. Pero analiza qué porcentaje. Escucha, huele, ten cierta sensibilidad. Si vas por la vida llegando en ese crecimiento indisciplinado, con tanto estrés y tanta ansiedad que llevas, muchas veces se vuelca en tu equipo. Y les faltas al respeto, les hablas de forma altiva, le hablas de forma exigente, los intentas controlar y someter como si fuese un poco más que borregos. Esto es un indicador de que vas pasado de rosca y de que tienes mucho miedo a que se te vaya la moto fuera del camino y que estás teniendo un crecimiento que no controlas, que no es disciplinado, ¿no? Sí, la falta de comunicación sobre todo, o sea, ahí sí que yo lo veo muchas veces en las empresas cuando me vienen con problemas y yo les voy a visitar en sus instalaciones, ahí es donde se detecta sobre todo el problema. O sea, fíjate que tiene que ver problema financiero con problemas
con problemas con empleados y tal, pero esto es como un espejo, ¿no? Lógicamente. Es que es normal, o sea, si a ti te falta, hay un dicho que dice que cuando los números funcionan, la gramática se calla. ¿Vale? Claro, si los números dan, si hay alegría, cuando hay alegría, como dice Víctor Cooper, ole, ole y ole, ¿no? Pues ya, pues no pasa nada. Pero cuando los números fallan, entonces todos nos empezamos a preocupar. Y consideramos, ya ahora lo hablaremos, consideramos que tenemos un problema porque no tenemos dinero. No tenemos un problema porque no tenemos dinero, sino porque debido a que tenemos problemas, no tenemos dinero. Y entonces habrá que analizar cuáles son esos problemas, ¿no? Y eso es un alto porcentaje, viene muchas veces anticipado por una falsa sensación de que las cosas ya funcionan solas, ¿no? Me comentaba hace poco un empresario que tiene una empresa que realmente tiene una inercia buena, y aunque hay muchas cosas que pulir, dice, bueno, pero no, esta compañía yo no me preocupo porque es muy difícil que caiga. Y yo, ¿cómo? Es tu primera empresa, llevas años de empresa, pero ¿tú sabes lo que tarda en caer una empresa? Pues a lo mejor menos de un día. ¿Vale? Exacto. Ejemplo absurdo. Tienes un accidente de trabajo grave y se considera que no has reunido las medidas adecuadas y de momento te llega una inspección, te ponen una sanción y te embargan las cuentas. Ya discutiremos si lo solucionamos, pero si te embargan las cuentas y te embargan el datáfono y te embargan los créditos de tus clientes, ¿qué ocurre? Totalmente. Y lo tenías todo controlado, porque vamos a la arrogancia, yo lo tengo todo controlado, yo aquí, esto funciona porque estoy yo. Pues ahora venga, el yo, ven aquí y soluciona esto, ¿no? Entonces es un poco cómo ese crecimiento indisciplinado en el que perdimos el control de las cosas, en la que nada más que nos preocupamos por vender, en la que reunirnos para hacer un análisis de la compañía no es una pérdida de tiempo, en la que tener a gente profesional que esté analizando la compañía y dándote instrucciones para hacia dónde tiene que ir es una tontería y esta gente nada más que cobra por hablar y yo quiero resultados de venta y clientes que traigan, eso es un síntoma de debilidad, de falta de capacidad como compañía y un crecimiento que no tiene disciplina, que al final nos va a llevar a la ruina. Totalmente, sí, sí. La tercera fase es la negación del riesgo. Y aquí, Silvia, tú lo tienes todos los días. Todos los días. Hombre, seguro que a más de uno te dirá, mira, consígueme esto. Y dices, ya, pero lo vas a poder devolver. Ten en cuenta que tienes esta situación y que los números te dicen esto y que los números te dicen aquello. Bueno. Y empiezan a maximizar las cosas positivas y a minimizar las cosas negativas. Exacto. Es que es totalmente de librillo. Y sobre todo cuando yo hago la pregunta, que lo estábamos comentando esta mañana, hago la pregunta, digo, ¿y cómo me lo vas a devolver? Hombre, no, esto tranquilamente, esto se paga solo. Dice, mira, si nosotros ahora con crecer el año que viene, digo, no, pero ¿cómo me lo vas a devolver? Y lo que hablamos esta mañana con Roberto en la radio, ¿cuánto necesitas? Y normalmente me dicen, ¿cuánto me puedes dar? Digo, no me lo sí. ¿Cuánto? O sea, no sabes ni siquiera cuánto necesitas. Ese es el gran problema de muchos de los empresarios cuando realmente no se plantean ni siquiera cuáles son las necesidades de una empresa financiera, ¿sabes? Porque también pedir financiación en exceso puede ser tan negativo como carecer de ella. O sea, son dos cosas si tú no puedes apalancarte y no tienes capacidad de apalancamiento, también es grave, porque en un momento dado tienes que tener ese colchón, no lo digo que lo uses, pero que tengas en un momento dado esa protección, ¿no? De, oye, ha ocurrido algo, pues yo tengo aquello que puedo tirar en peor de los casos con ello, ¿sabes? Y que tienes que analizar, tú tienes que tener un análisis, un cuadro de mandos para saber cuándo debes de usar y cuándo no debes de usar ese colchón. Las compañías tienen dos variantes y una es la dirección y la otra es la velocidad.
si tú le metes mucha gasolina, pero tu dirección es equivocada, vas muy rápido hacia el abismo, hacia el desfiladero. Si la dirección es la adecuada y le metes una gasolina adecuada, llegarás a una buena velocidad de crucero. Entonces, todo es velocidad y dirección. Y para eso, en la dirección, tienes que mapear muchas cosas y muchos elementos a tener en cuenta. Entonces, yo animo a los que nos escuchen y tengan, ya sean autónomos, ya sea una empresa, ya sea un pequeño negocio o mediano, o que analicen de manera habitual. Y habitual es habitual, no es una vez al año cuando cerremos cuentas anuales, no es al semestre, habitual. Dependiendo de cuánto de variación tiene tu empresa en sus situaciones, yo te animo a que sea como mínimo una vez al trimestre. Como mínimo una vez al trimestre. Esto de que el trimestre nada más que tiene el sentido de presentar el IVA, no, pues edúcate y una vez como mínimo al trimestre. Yo animo a hacerlo una vez al mes, pero una vez al trimestre es casi es obligatorio. Exacto. Siéntate y mira cosas como: ¿tienes menos leads? ¿Tienes menos oportunidades de venta? ¿Se salen menos oportunidades de venta? 2, tus existencias están rotando más lentas. 3, ¿te cuesta cada vez más discutir o defender tus márgenes? 4, ¿tienes problemas de tesorería? ¿Estás viendo que tienes mucho dinero en la calle sin cobrar? ¿Estás viendo que tienes que tirar mucho de pagarés que tienes en el cajón para poder cubrir? 5, ¿tienes la sensación de que me iría mejor si tuviera más crédito, más préstamo, anticipo más de papel? Si todo esto te está pasando, son riesgos, analízalo porque son riesgos. Tu empresa te está diciendo dónde le duele. Total. ¿Dónde le duele? ¿Tengo cada vez más problemas de rotación del personal? ¿Tengo cada vez más problemas de productividad? ¿Tengo cada vez más problemas de dependencia de determinadas personas y el resto no acompañan? Totalmente. Todo ese tipo de cuestiones son cosas que tenemos que analizar. Ahora, claro, para analizar eso tenemos que tener primero equipo que sepa analizarlo, que sepa informarlo, que sepa generar un plan de acción y lo que es más, tenemos que darle tiempo, recursos, confianza, independencia, autoridad, pero si lo hacemos, que esto es mi cortijo y que aquí mando yo, a veces me encuentro que incluso socios mayoritarios se piensan que la sociedad es su cortijo y machacan al socio minoritario o lo hacen de menos o le ocultan. Pues todo eso es minimizar el riesgo y negándolo. Pero por negarlo no va a minimizar, va a aumentar, no tiene efecto contrario. Repito, no lo estamos inventando nosotros, esto es base un estudio, ¿vale? La cuarta y penúltima fase de las soluciones mágicas, ¿vale? Bueno, ya hemos hecho la fase de arrogancia, empezamos y las cosas nos van funcionando más o menos bien y ya se nos hincha un poco el ego de que somos capaces de hacerlo, aunque ahí usamos frases estas de esto funciona porque estoy yo y de esto me encargo yo y esto nadie mejor que yo, y eso nos lleva a crecer de una manera indisciplinada porque evidentemente como lo hacemos todos nosotros, pues entonces no hay manera de generar un método disciplinado. Esto nos va a llevar a negar el riesgo cuando las cosas empiezan a ocurrir, que no son tan buenas las noticias que recibimos, y de ahí nos vamos a meter a esa solución mágica. Y ahí muchas veces Silvia, y me consta porque me lo dice muchas veces, llegan y lo que me dice es, esto es muy curioso, ¿no? Porque aquí ya el empresario ya se pone nervioso, está con mucha ansiedad, tiene que pagar y no puede, y entonces me dicen frases como: Miguel, ¿tú no conocerás a alguien que me pueda conseguir financiación? Y yo, sí, claro. Conozco a alguien que es experta en conseguir financiación. Total. Pues dile a ver si me consigue. Y yo, claro, soluciones mágicas. Ahora de repente voy a llamar a Silvia, va a sacar su varita mágica, va a hacer así, te va a tocar y va a salir ese dinero que, como tú bien dices, a veces no sabes ni cuánto necesitas ni para qué lo necesitas. Porque muchas veces dicen, no, yo con salvar un par de meses, yo para sacar la cabeza un par de meses. Total, lo que me puedas dar, pero con eso, ¿para qué te vale? Lo que puedas, hasta donde... A veces les digo, no, vamos a pararnos, lo que hablábamos antes, falta de liquidez o quiebra, vamos a pararnos.
a lo mejor resulta que hay que hacer acopio de dinero para gastarnos todo ese dinero en hacer un procedimiento de cierre ordenado y que tú te vayas a tu casa más o menos bien. Eso es. No puede, no, pero hombre, sí, recuerdo un cliente que hace ya años, hizo una serie de apuestas en inversión para su compañía en tecnología, el mercado varió, realmente le fue mal y él veía que iba mal. Y estuvimos durante un año intentando hacer un acopio de recursos y de una manera ordenada para poder cerrar. Y una de las cuestiones que hizo fue vender patrimonio personal para poder pagar el coste del concurso. Fíjate. Pero no lo que debía, sino los honorarios del concurso, para poder cerrar de una manera adecuada. Y claro, cuando le sacamos el ratio de lo que había dejado de tener que pagar con lo que había pagado, digo, sácale tú cuántos ceros hay en el % a favor tuyo, ¿no? Pero por eso es un momento de parar y decir, ¿para qué necesito el dinero? A lo mejor necesito para cerrar, o a lo mejor no necesito para liquidez, o a lo mejor lo necesito para reconstruirme, o no, simplemente necesito, como tú decías, para tener un colchón que me deje un poco de flotación mientras hago eso. Claro, la gente no lo hace. Es una decisión difícil, porque cuando tú te planteas si hacer un concurso, lo primero que tienes que tomar una decisión muy relevante que puede tener repercusión de por vida, ¿no? Es cerrar un negocio que ha estado funcionando durante muchísimos años y decir, hasta aquí he llegado, pero también es cierto que a veces una retirada a tiempo evita riesgos mayores, porque a lo mejor si tienes patrimonio personal y en un momento dado solamente utilizas una parte, es mejor esto que perder todo, ¿no? Que en un momento dado... Fíjate, Silvia, que hay una frase que se repite muchas veces que me comentan y dicen, ojalá te hubiera conocido antes, ¿no? Porque cuando las cosas van medio, es cuando hay que establecer una serie de medidas. Cuando vemos a alguien que está muy mal, la meten en UCI y lo monitorean constantemente. No significa que esté en la UCI y lo vayamos a matar, le vamos a dar morfina y lo vamos a sedar para que muera, sino que está delicado y lo vamos a monitorizar hasta que pueda salir, irse a planta y de planta pueda salir a la calle y de ahí hacer un largo recorrido de recuperación personal, ¿no? Pero ese trabajo, repito, no se hace y entonces estamos en esa fase de, si no lo hemos hecho antes, que nos ha llevado aquí, en las soluciones mágicas vamos desesperados. ¿Y cuál es el problema? Que en estas soluciones mágicas aparecen muchos falsos magos, en los que te dicen que esto te lo van a resolver muy rápido, en los que te dicen que esto es muy sencillo, en los que te dicen que esto se soluciona en un plis-plas, en un pis-pas. Por experiencia, te indico que cuando una empresa entra en problemas, dependiendo del nivel de los problemas, pero no pasan, como mínimo, menos de 18 a 24 meses hasta que estabilizamos a la compañía. Fíjate lo que estamos hablando. Entre 18 y 24 meses solo para poder estabilizar la compañía. Son 2 años, con sus semanas, sus meses. Son 2 años. Y la gente dice, es que me desespero porque no veo cambios. Es que no veo, no, pero es que, hijo mío, es que estamos desde adentro hacia afuera y reordenando un montón de cosas que se han hecho mal durante un montón de tiempo y que ahora hay que hacerlas de una manera diferente y rezar para que surtan efecto. Entonces, aparecen esas soluciones mágicas, ¿no? Las ideas. Y luego hay incluso que algunos van más allá y las soluciones mágicas rozan o saltan la ilegalidad. Y entonces ya eso es el a más, ¿eh? Como dicen los catalanes. Yo tengo un cliente que hace años lo asesoraba, lo llevaba como abogado corporativo, intentábamos llevarlo en un orden, pero llegó uno de estos magos increíbles en el que propuso una inyección de dinero que eso era un poco más que el tío Gilito, y cuando analizábamos la situación, esto no se puede hacer porque haciendo esto te vas a meter en este problema, en este problema, en este problema. Adivina cuál de los dos magos se quedó, si uno o el otro, ¿no? Pues curiosamente 3 años y medio después
Volvió. Recibo una llamada y me dice que si le podía defender en un procedimiento penal que estaban instando contra él y que se estaba jugando unos cuantos años de prisión. Y en eso estamos, intentando salvarlo del procedimiento de prisión. Y afortunadamente, en una de estas, antes de irnos, aceptó un consejo de hacer una determinada acción y ahora esa acción posiblemente sea la que le salve de entrar en prisión. No de la deuda, pero sí de entrar en prisión. Y entonces, ojo con las soluciones mágicas y con los tiempos express. Entonces, si te llegan alguien, no, yo te consigo mañana 300.000, medio millón, 1 millón, ojo, habla con un profesional. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que a veces el profesional hay que pagarlo y pagar para que te digan finalmente no puedes hacerlo, la gente piensa que estás tirando el dinero y lo que te están diciendo efectivamente es más vale que te gastes el dinero. Más, efectivamente, eso dentro de lo que cabe te estoy dando una solución que es la mejor para ti porque la que tú quieres es lo que siempre digo. No siempre la solución, la que tú me pides es la que yo te ofrecería, pero por votum propio, porque para eso acudes, ¿no? Pues a gente que entiende y que en un momento dado pues te quiere asesorar de la mejor manera posible, ¿no? Para que tengas el impacto, aunque no te guste el resultado. Yo muchas veces digo... A mí la semana pasada hicimos un informe, hazme un informe para presentarle el concurso a acreedores, una situación muy complicada. Y se le cobra por hacer ese informe y cuando acabó le digo no te recomiendo que hagas el concurso de acreedores. Entonces, bueno, hombre, y al final he pagado para no hacer nada, no le has pagado para no entrar en prisión, pero como hagas el concurso de acreedores te van a abrir pieza penal y vas a entrar en prisión de cabeza. Entonces, has pagado por no entrar en prisión, por no hacer algo que te pueda llevar a entrar en prisión. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas soluciones mágicas al final nos van desgastando, nos van quitando tiempo, que es oro, y recursos. Y eso nos lleva a la última fase, a la fase de la anemia final. Y en esa fase de anemia final hemos tenido tanto ensayo de error, hemos estado tanto tiempo en la fase de negación del riesgo y en la fase de soluciones mágicas, que hemos tenido tantas salidas en falso, que ahora mismo pues estamos ya sin fuerzas. El equipo nos ha abandonado, el líder ha pasado de ser líder a ser villano, tu equipo de ser tu aliado a ser tu enemigo, de ir a muerte contigo en todo lo que puedan ir y más, en pedir lo que me pertenece, que esto también es una frase que me hace mucha gracia a mí, lo que me pertenece. A veces digo, bueno, si sacáramos todo lo que nos pertenece, a lo mejor parte de que la compañía esté así también tiene que ver contigo. Entonces, si sacáramos todo lo que te pertenece, pero bueno, esa ya es la fase final, la anemia final en lo que todo se destroza. Entonces, simplemente, al final es esas 5 fases que tenemos que tener en cuenta y hay que analizarse. Es la arrogancia, esto funciona porque estoy yo, y esto va a funcionar porque somos magníficos. Mira, decía Fernando antes, dice, yo no soy arrogante, ¿no? Claro. No lo reconocemos, ¿no? No reconocemos porque no se trata de la arrogancia en sí, sino efectivamente esa manera de ver las cosas como que tenemos la visión selectiva, ¿no? Vemos lo que realmente nos interesa y otras cosas, las que no queremos ver, pues parece como que no existen, ¿no? Y eso muchas veces, esa es la arrogancia, ¿no? Y vamos a funcionar porque somos magníficos y todo el mundo hace lo que yo hago y todo el mundo quiere ser como yo. O porque esto nadie conoce el sector como lo conozco yo. Entonces, la primera fase es la arrogancia, como decíamos, por hacer una recapitulación. La segunda fase es el crecimiento indisciplinado. La tercera es la negación del riesgo. La cuarta es la búsqueda de soluciones mágicas. Y la última ya es la anemia final. Entonces, en estos 10 minutitos que nos quedan al final, o incluso más breve, por si la gente ha hecho alguna pregunta, yo lo que digo, y estamos en eso, ¿vale? Y una vez que llegamos aquí, ¿cuál es la solución? La solución tiene 2 partes. Una parte es el plan de urgencia. Yo le llamo hacer un torniquete. Hay que tener un torniquete. La compañía se nos está desangrando en distintas áreas y hay que hacer un torniquete. Y hay que medir cosas básicas, como qué número de impagados tienes, lo que decías, cómo están, si están concentrados, si están dispersados, si tengo una disminución de ventas, si tengo una concentración de mis ventas en algún
sector en concreto. O un cliente, que es lo más grave todavía. O sea, si uno de tus clientes o una de tus líneas representa el 30% o más de tu facturación, tienes un problemón. Tienes un problemón. Recuerdo una compañía que la conozco hace muchos años ya, muchos años, y antes de una de las crisis que hemos pasado, hicimos un análisis de la cartera de sectores de sus clientes y nos dimos cuenta de que había algún sector, en concreto el de la construcción, que estaba demandando mucho, ¿no? Estaba comprando mucho. Y dijimos, esto es un problema. Esto es un problema porque entonces somos esclavos del sector y nos puede arrastrar. Y se hizo un trabajo durante un año y medio de diversificar un poco entre el resto de los sectores que estábamos vendiendo y creciendo en otros sectores. Vino la crisis de la construcción. Se cargaron a toda su competencia y ellos prevalecieron. Vino otra vez la recuperación de la construcción. ¿Y quiénes eran los únicos que estaban bien posicionados para suministrar? Ellos. ¿Pero se volvieron locos? No. De nuevo, balanceando muy bien la carga entre sectores. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que medir es, en esa situación de urgencia, tengo una disminución de clientes y tengo concentración de clientes para tomar medidas. ¿Tengo una plantilla sobredimensionada? Ojo con esto. ¿Tengo unas instalaciones sobredimensionadas? Ojo con esto. ¿Tengo un exceso de otros gastos de explotación? No vamos a entrar en lo que son otros gastos de explotación, pero tú sí que lo sabes, y cuando te analizan muchas veces y ves los otros gastos de explotación, no te saben informar ni por qué ni el para qué de cada uno de esos gastos, y muchas veces hay que podar. Yo te diría un inciso aquí en este momento. Para mí lo más grave es cuando yo analizo una operación y pregunto al responsable y digo, ¿me puedes explicar esa partida y tal? Dice, no lo sé, tengo que hablar con el asesor. Ahí está, esa es la parte del millón. Es como ¿sabes? La guinda. Y digo, que no sabes los 800.000 euros, ¿sabes? No estoy hablando de y al pobre asesor que le están pagando una cuota X, que esa cuota que tiene que llevar a 300, 250, 300 compañías para que le salgan los números, y que en esas 200 compañías o 250 que tiene para que salgan los números, se va a poner cada día a mirar con detalle si ese gasto tiene sentido y si es la mejor de las opciones. Evidentemente, no estás haciendo tus deberes, ¿no? Luego tenemos que mirar en ese plan de urgencia, hay que mirar la liquidez, cómo se está comportando, qué saldo tengo al día 30 de cada mes y qué evolución sigue esa tendencia, cuál es el comportamiento de los ciclos de cobros pagos. Hay que analizar si hay un descenso en las oportunidades de ventas. Todo ese tipo de cosas en el plan de urgencia hay que mirarlo, y hay que hacer sobre todo un plan de tesorería para poder anticiparnos. Hay que saber qué voy a tener en el largo plazo y en el corto plazo. Hay compañías que le dices que tienes que pagar de aquí al día 30 y te dice, pues no lo sé, por las nóminas, los seguros sociales, y hay que tenerlo al dedillo. O sea, eso tiene que ser, te lo digo, tienes que tener un clic. Eso tiene que ser tu hoja de ruta. ¿Qué voy a poder pagar? ¿Qué no voy a poder pagar? ¿A quién dejo de pagar y a quién sí que pago? Y a partir de ahí eso es una medida de torniquete para anticiparnos, pero no significa que eso sea la solución. Eso es una medida de torniquete. Después hay que irnos a un plan de reestructuración. Y ese plan de reestructuración significa que muchas veces vamos a tener que reinventar y volver a construir. ¿Qué tenemos que hacer? Diagnosticar. Y aquí es donde hablábamos antes del problema y el dinero. El dinero nunca es un problema. Cuando digo eso, la gente se cojona delante de mí, pero bueno, el dinero nunca es un problema. El problema es no tener dinero. ¿Y por qué no tengo dinero? Y ahí está el quid de la cuestión. Como tú decías antes, no tengo dinero porque me han pegado un impagado súper fuerte y me han dejado temblando. Vale, para. Pero, ¿tienes capacidad de hacer caja? ¿Tienes capacidad de generar ingresos? ¿En qué velocidad? ¿En qué porcentaje? Si tú aumentas en una unidad, ¿cuánto porcentaje tienes de generar caja? ¿Y en qué plazo de tiempo? Y ahí veremos si el impagado que te han hecho va a arrasar a la compañía o la podemos salvar. Y a lo mejor tenemos que sentarnos con los proveedores y decir, mira, he tenido este impagado así de fuerte. Yo tengo capacidad de hacer pago,
pero ahora para poder digerir esta bola voy a tener que hacer este plan. Pero como lo has hecho bien, como estás haciendo como Dios manda, pues entonces vas a poder hablar con seguridad y te vas a comportar y los proveedores van a decir, lo pasó mal, pero cumplió. Pero claro, hay que hacer ese diagnóstico de conocer cuáles son los errores, desde cuándo son esos errores, qué medidas hemos implementado y qué resultados están dando, ¿no? Hay que analizar nuestro plan de negocio. Hay que hacer un DAFO. Eso tan manido y tan... Hay que hacer un DAFO. Hay que ver realmente qué son los recursos que tenemos y cuáles son las oportunidades que podemos aprovechar. Hay que hacer ese DAFO. Es que hacer un DAFO, esto es... Y lo ven como si fuese algo de universidad, algo de escuelas de negocios. No. Que te estoy diciendo hacia dónde puedes y qué tienes. Ni más ni menos. Es sencillo, ¿sabes? Cuando sencillo. Una vez que te pones, no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo de hacer y además es una introspección un poco de cómo manejar tu propio... Y analiza ese DAFO con distintos puntos de vista. Total. Habla con tu financiero, habla con tu abogado, habla con tu gente de comercio, habla con tu gente de marketing, habla con tu gente de productividad, anda con tu gente de tecnología, habla con todas las patas de tu empresa y que hagan el DAFO de cada una de sus áreas. Y cuando tengas el DAFO de cada una de sus áreas, las incorporas y haces el DAFO estratégico de la compañía. Pero no, eso lo que hay que hacer es vender. Sí. Mira, pero es que antes de recoger la cosecha hay que sembrar. 15 camiones llevan ya. Y acabo de hacerle ver al cliente que es que está cobrando los precios que cada vez que le contratan pierde dinero. Está en una situación extrema, pero claro, no puedes vender por debajo de coste que cuando produces. No, es que necesito más camiones para facturar más. No, es que quizás tienes que quitarte 3 o 4 para que esto empiece a ser rentable, porque al final las cosas no se pueden estirar más. Hay un proverbio antiguo que dice que lo primero que hay que hacer para poder salir de un hoyo es dejar de cavar. Y hay mucha gente que lo que hace es cavar cada día más. Cavar cada día más y cada día más. Entonces, volvemos al ejemplo anterior. En una inundación lo que más falta es agua potable. Se inundan, pero ninguno de lo que se está inundando es agua que se merezca la pena, ¿no? Hay que ver la cartera de clientes. Hay clientes que dan faena pero no dan trabajo. Hay clientes que dan trabajo pero no dan ingresos porque no pagan, o porque pagan mal, o porque pagan quejándose, o porque cada mes es tener que explicar qué estás haciendo o dejando de hacer para que te paguen, cuando a lo mejor la culpa es del mismo cliente que no está colaborando. O sea, hay que ver cuáles son los clientes que tienes que quitarte en medio porque te están quitando tiempo para hacer otras cosas que sí que realmente merecen la pena. Hay que dejar espacio. Por ejemplo, otra cosa es financiar a tus propios clientes, que eso el otro día lo comenté a uno de ellos y digo, ¿os gusta el riesgo, no? Vosotros estáis... Dice, no, ¿por qué? Digo, pero estáis financiando clientes sin ningún tipo de garantía. ¿Sabes? Estos pagos a 90 días que luego me piden financiación para ellos financiarse cuando realmente es el cliente que tiene que pagarte con una cierta garantía. Y digo, si no, no le vendes. Dice, pero ¿cómo hay empresas que son empresas que a lo mejor están facturando 4, 5, 6 millones de euros, que tienen 50, 60, 70 trabajadores, que los dueños van en coches caros y con sitios caros. Y cuando analizas su escandallo, no han tenido en cuenta el gasto financiero. No han tenido en cuenta el soporte en caja de no poder cobrar hasta que tengas que cobrar. No han metido en la variante la posibilidad de que en caso de que incumpla en un mes, te va a comer el beneficio del mes anterior hasta el punto que te va a arruinar. O sea, todo ese tipo de cosas no se tiene en cuenta. Y eso, mientras hay alegría, pues todo se maquilla, pero en el momento que, como decía Warren Buffett, cuando baja la marea, descubrimos quién se estaba bañando desnudo. Y entonces eso ocurre, y ocurre lamentablemente antes o después. Mira, ¿cuántas empresas hay? ¿Qué porcentaje de empresas dirías que están en esa situación? Ángel, yo diría que más de lo que nos podemos imaginar. O sea, es que no quiero decir ni el porcentaje porque nos asustaríamos. Muchas. Y en el momento cuando rascas, la mayoría.
la mayoría. Sí, sí hay que preguntarse, yo tengo herramientas básicas de gestión y las ha montado alguien que realmente tiene experiencia en esto y me chequea de vez en cuando y se sienta conmigo y que gestionar, llevar a cabo llevar una empresa hacia adelante de una manera ordenada es una técnica en sí misma. El querer hacer las cosas por el sentido común es como intentar decir, como tengo dolencias, pues me voy a curar a mí mismo. No, es que como me duele esto, me voy a buscar en el Google, me voy a buscar, o en el ChatGPT, me voy a buscar lo que me pasa y me voy a ir a la farmacia y me voy a automedicar. O sea, esto es lo que hace normalmente el empresario medio que no tiene la suficiente capacidad de parar y pensar, joder, soy muy bueno en lo que hago. Pero lo que hago no es gestionar una empresa. Soy muy bueno en construcción, soy muy bueno en industria, soy muy bueno en salud, soy muy bueno en tecnología, soy muy bueno, eres muy bueno quizás en eso, genial, perfecto, pero es que gestionar una compañía es más allá de sentido común y necesita una técnica y una experiencia. Y para eso tienes que tener, igual que tienes fontaneros y tienes electricistas, pues tienes que tener gente que tenga esa técnica. Entonces, lo peor de todo es esa falta de profesionalización en la dirección, ausencias de plan de marketing por escrito. Cuando nos falta dinero, lo primero que ahorramos es en marketing. Que es cuando, lo contrario, claro. Cuando más tienes que exponerte. Yo me acuerdo de una compañía que internacionalizamos en un país de África, que fue 1 año y medio de internacionalización de la compañía, se constituyó una compañía y finalmente la compañía a los 2 años se vendió por una cantidad de dinero bastante considerable y aceptable. Pero en ese primer arranque, pues, yo me acuerdo, era un país que acababa de salir una guerra, o sea, no es que fuera algo sencillo. Y yo me acuerdo que veía carteles por todos los sitios de un producto de la competencia, pero por todos los lados. Y yo hablaba en los canales de entrada y les decía, ¿y este producto lo tenéis? Y dice, no, ese producto todavía no está. La empresa lleva no sé cuántos meses anunciando el producto y aún no están aquí. Estaban generando deseo. En cambio, normalmente, ¿qué ocurre? Que hablas... Esto en Estados Unidos se ve mucho, es la inversión de la pirámide. En lo normal, en España y en muchos países que piensan como España, lo primero que hacen es tener unas máquinas muy buenas, tener una producción extraordinaria, tener unas oficinas tal, tener mucho equipo, van poniendo una serie de cuestiones. Y al final del todo, si queda algo, se lo gastan en tener unos buenos consejeros que le puedan ayudar, que sobre todo seguramente le dirán que vayan a éxito, porque para ellos ya no queda dinero, o unos buenos vendedores que le vendan, que seguramente le dirán que vayan a éxito, porque van a engañar si no, que es esa mentalidad, sobre todo porque no te queda dinero, y no vas a tener un duro de marketing ni si tienes lo justito y voy a ver si hago una campaña un mes y como no me retorne rápido, esto no tiene sentido. Normalmente en la mentalidad anglosajona es diferente, es al revés. Lo que hago es generar mucha presencia en el mercado, generar mucha presencia de imagen de marca, apostar por estar muy bien asesorado, que tener unos consejeros muy potentes y entonces tengo lo mejor, porque tengo el mercado, el que tiene la demanda manda, estoy generando que el mercado me conozca con los mejores, estoy haciendo una estructura sólida con mis mejores asesores y consejeros y el resto, si hace falta, lo subcontrato. Exacto. Y empiezo a vender y luego ya pienso a ver cómo consigo el producto. Pero esto a veces pues es un error típico y en ese plan de reestructuración para poder sacar tu compañía adelante, lo que tienes que hacer es decir, ¿estoy pensando de una manera adecuada o no? Hace poco leí una frase que decía que si un gato se quiere convertir en león, lo que tiene que empezar a dejar de pensar es en comer ratas. Entonces, si tú todavía estás pensando como un gato, pues estás rateando, rateo por aquí, cojo por allá, pero quiero ser león, pero seguir rateando. Y si quieres ser un león, pues tienes que saber pensar como león. Y vas a tener que tener un equipazo al lado tuyo y a veces es que no me lo puedo permitir, no te lo puedes permitir, pero sí que te vas a permitir alquilar unas oficinas, alquilar unas instalaciones, sacar una póliza para poder pagar una máquina, para eso sí. Pero si a lo mejor lo único que tienes es un montón de cacharros y lo interesante es que haya demanda y que lo sepas gestionar, porque en la gestión es donde realmente vas a hacer que tu empresa tenga valor o no tenga valor.
A mí me dejan un Fórmula 1 con un equipazo al lado y me voy a meter una castaña en la primera curva. A lo mejor ni arranco. Pues entonces tienes que tener un buen piloto, una buena gestión, con un buen equipo que trabaje en comunión con ese piloto. Si no, pues muy bonitas instalaciones, mucha tecnología, mucho software, mucha historia, pero ¿para qué? Lo que te va a diferenciar es cómo se gestiona y con quién estás, ¿no? Hay que analizar las cuentas. Y analizar las cuentas es ver, voy al banco. Si los bancos empiezan a decirte que no, preocúpate. Estos son muy duros, serán muy duros, pero es que es su profesión y saben de qué van. Es que son muy garantistas, cierto. Pero si un banco empieza a decirte que no, algo pasa. Es que no también es cierto que muchas veces los clientes lo piden en un momento inadecuado. Que en vez de. Y de mala manera. Antes de necesitarlo, exacto. Están pidiendo una vez que ya están necesitados. Y yo digo, no pidas entonces, porque entonces no te lo van a dar. Tú pides cuando no lo necesitas. Y de mala manera. Silvia, y de mala manera. Cojo al asesor, le pido el balance, pérdidas y ganancias y los cuentas anuales y los IVA que me ha pedido el banco y lo lanzo. Y a lo mejor eso no hay quien lo lea. A lo mejor la contabilidad está hecha unos zorros. A lo mejor resulta que aparecen cuentas como la 551, cuenta con socios. Y de repente tú te vas al banco a pedir dinero y resulta que tienes una cuenta en la que el socio le debe a la empresa más dinero del que está pidiendo al banco. Y el banco dice, y si tú crees que el socio no lo pones, ¿por qué lo tengo que poner yo? Y si te lo has llevado. O sea, hay una serie de cuestiones que, repito, tienes que ir a un profesional, a profesionales como tú, además, analizando legalmente lo que puede ocurrir, sentándote con tu equipo comercial para ver si lo vamos a poder pagar. Es un trabajo en equipo. Y entonces, acudir. Y quizás tengas éxito. Pero si vas a tontas y a locas, pues entonces, mala barraca. Y, en definitiva, todo esto nos va a llevar, este análisis de las mediciones que hemos estado comentando, nos va a llevar a hacer un informe. Y ese informe es nuestra hoja de ruta. Ese informe es el que nos va a decir cuáles son las causas por las que hemos caído aquí y nos van a decir cómo tenemos que salir de allí, en todos los factores. Y eso nos va a permitir tener un plan de viabilidad, que será o para reflotar la compañía con un tiempo y si no da se cierra, o para cerrar, o para reflotar con éxito. Y ese plan de viabilidad es nuestra hoja de ruta y tenemos que ir con un equipo que lo valide y entender la paciencia de los tiempos. Porque habrá momentos en los que parte de un equipo hará mucho y otro menos, y otro en el que ese otro que no hacía nada de repente hace un montón y el otro hace menos, porque esto es un juego de equipo. Y entonces habrá fluctuaciones. A veces me ocurre que dice, es que el de marketing este mes se está tocando las narices. Es que no es su tiempo. Pero es que le estamos pagando. Ya, pero es que no es su tiempo. Y le estás pagando por un largo recorrido. Ya llegará su tiempo. A lo mejor resulta que cuando se tenga que activar, el de producción se activa menos. O a lo mejor el de legal ahora está parado. Pero cuando le toca activarse, pues se activará y meterá un montón de carga. Entonces, no puedes estar diciendo, es que como... Y el financiero, joder, es que el financiero hizo el plan y ahora no ha hecho nada. O no, hizo el plan y ahora está haciendo el controller y eso es lo que te está permitiendo que no nos desviemos y esto es un plan. Entonces, hay que tener una mentalidad de más largo plazo y de más de equipo y no tanto de mirar la peseta, el euro, el céntimo y los minutos que cada uno está o deja de estar, porque entonces ese plan de viabilidad no tiene sentido. Y hay una de las principales causas, ¿no? Así que, y por acabar, al final lo que tenemos que tener es tener claro dónde estamos en esas 5 fases, que una vez salvo no siempre salvo, es decir, esto es para toda la vida, analizarse constantemente en esto, contar con un equipo de expertos. El equipo de expertos tiene que tener como mínimo gente que sepa de la empresa dentro, a nivel comercial, producción, tecnología, etcétera, recursos humanos, y tienes que contar con un buen abogado corporativo que tenga experiencia y que sepa lo que es gestionar una empresa y que sepa lo que es discutir esto en sala y que sepa que hay una línea muy fina entre lo mercantil y lo penal y que sepa que si un socio piensa que puede hacer lo que le dé la gana, hay que decirle, vas a acabar en un procedimiento penal por administración desleal, ocultamiento de información, abuso de poder, etcétera, etcétera, que lo sepa, porque lo hemos sudado en sala. Y también un buen financiero. Ya no
cada uno tiene un trabajo. No te busques un contable, no te busques un asesor fiscal, búscate un una cosa con financiero que no tiene nada que ver. Que financiero no es contable, eso es. No es contable, no, es que... Sí, es que esto me lo mira mi asesor, entonces me lleva la contabilidad. Sí, pero no, que sí que hace su función, que es súper necesaria, pero en este tipo de cosas necesitas a un escudo y a una espada. Ahí, y ese escudo y esa espada son un buen abogado corporativo que se vaya a batir el cobre por ti y que sepa dónde están los problemas que te pueden arruinar la vida, y un buen financiero que sepa gestionar el oxígeno y la sangre, que es lo económico. Exacto. Y si queremos llevarlo y lo queremos comparar y seguir comparándolo con el mundo médico, el abogado sería el cirujano y el financiero es el anestesista que te mantiene con vida. Y eso, o lo tienes o te mueres. O te mueres. Esto está más claro que el agua. Y con todo esto al final, ¿qué tenemos? Pues planos y planes. Yo siempre digo lo mismo, planos y planes. Primero dibujemos el plano. Mapeemos y veamos dónde estamos y a partir de ahí generemos planes. Entonces, no quitamos mucho más tiempo porque nos comprometimos en 1 hora. Esto da para hacer un sí podríamos estar horas, pero es verdad que el tiempo se nos acaba y yo sobre todo te diría para finalizar que me dijeras una frase de cierre para todos, para que se le graben aquí a fuego. ¿Cuál sería tu frase de cierre? Para mí la frase sería, si quieres una empresa que sea rentable y que sea sostenible, trabaja en la gestión. Para mí esa sería la mentalidad que tenemos que tener. Si quieres una empresa rentable y sostenible, trabaja en la gestión. La gestión, muy bien, efectivamente. Y yo añadiría, lo barato sale caro. No vayamos... No, estoy hablando de en general, no pensemos en ahorrar en cosas pequeñas cuando realmente te estás jugando el patrimonio, ¿no? Realmente. Totalmente. Miguel, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? A ver, en caso de que alguien quiera un asesoramiento personalizado, etcétera, ¿eso sería posible? Claro. ¿Cómo tendrían que ponerse en contacto contigo? A ver, pues tú tienes acceso al chat, ¿no? Sí. Vale, pues si quieres, o yo también tengo, mira, yo si quieres voy a poner aquí mi correo electrónico en el chat. Perfecto. También a Miguel Toledo le podéis buscar por LinkedIn, ¿verdad? Mi LinkedIn es Miguel Toledo Moore. Exacto. Esto es mi Instagram. No, esto es mi Instagram. Y en LinkedIn también me podéis buscar. Ahora mismo no me acuerdo de cuál es mi link. Pero bueno, ahí tenéis mi correo directo, que es miguel.toledo@landof-legal.com. Ahí me podéis consultar. Y lo que a mí me gusta hacer particularmente es hacer siempre una primera análisis de la compañía, porque en 30 o 45 minutos detectamos por dónde vamos. Que siempre me gusta hacerlo sin ningún coste, porque me parece lo más ético y lo más higiénico. Te lo iba a preguntar ahora, si les podemos a los que están viéndonos, si les podemos regalar esa primera... Totalmente, esos 30, 40 minutos que tenemos de trabajo, de análisis, de poder un poco sacar 4 puntos desde el punto de vista nuestro de por dónde anda la compañía y a partir de ahí saber, eso sería parte del plano que hay que hacer, ¿no? No nos estamos aventurando. Y luego le vamos a dar nuestra opinión profesional y nuestra experiencia y a partir de ahí a trabajar. Al final, por nuestra parte, si el cliente desea lo necesita. Porque al final, nuestro papel no es solamente diagnosticar y hacer planes y decir que evidentemente es el core o uno de los grandes núcleos, sino que además terminamos aportando aquella red que está a nuestro alrededor, ¿no? Nuestra red nos permite pues conocer gente como a ti, como Silvia, que nos conozca a nosotros, conocer fondos de inversión, conocer banca, conocer inversores pequeños, conocer una serie de estructuras, muchas veces incluso hacer venta por consejo, ayudar en el desarrollo del negocio. Muchos clientes que solamente se quedan con esto. No, es que a mí me dijiste que me vas a ayudar a traer clientes. Digo, no, es que antes de traerte clientes
hay que prepararte mucho porque no te puedo traer un cliente para que luego las cosas no las hagamos como toca o que tenemos que preparar primero una estructura sólida, ¿no? Pero sí que es cierto que nuestra figura no es solamente el hacer la parte técnico-jurídica y de estrategia, que es nuestro core, evidentemente, sino aportar todo lo que es nuestro ecosistema y de relaciones, pues a través de los foros, de las asociaciones empresariales donde trabajamos, de las relaciones de muchos años, en España, fuera de España, de vender la compañía, 1000 factores, ¿no? Y eso Yo es una diría que herramienta. hay muchos recursos que muchos desconocen y realmente nosotros los tenemos. Y los tenemos en nuestra mano, pero claro, tienen que consultar. Tienen que consultar, hablar con nosotros. Oye, estoy en esa situación, esa es mi enfermedad, a ver si tienes una cura. Y no cuando ya estamos en agonía, sino venir antes, cuando notas esos primeros síntomas, ¿no? Yo diría. Hay que chequearse todos los meses. Exacto, exacto. Pues mira, nos están dando gracias, también muchísimas gracias, sobre todo a ti, Miguel, por esa charla que me ha encantado, he aprendido un montón. A los que habéis participado también, por supuesto, si queréis hacer alguna pregunta, consulta, etcétera, nos podéis siempre escribir un email. Y no os perdáis las siguientes charlas con expertos, que con Miguel tendremos que repetir, porque claro, ahora viene internacionalización, vienen otros temas que también a los que se dedica, con lo cual hoy hemos hablado de colapso, pero también las empresas que van viento en popa y están en expansión, y ahí Miguel os puede ayudar. Así que tenemos que buscar otra fecha para hablar de cosas ya buenas, ¿no? Cuando ya está puesto y ya cuando están a punto de volar, ¿no? Totalmente. Ahí tenemos un equipo, tenemos un equipo formidable. Mi compañero Rafa, mi compañero David, tenemos equipo que es lo que más nos gusta, ¿no? Al final, coger para esas compañías, para desarrollarlas, que es donde más cómodo, donde más alegrías tenemos. Cuando salvamos compañías es una alegría extraordinaria, pero con una tensión bastante alta, ¿no? Exacto. Pues nada, Silvia, pues un placer. Nada, 1.000.000 de gracias y gracias nos vemos en nuestra próxima charla de expertos, que hablaremos, te voy adelantando, vamos a hablar qué hacer, cómo gestionar el estrés cuando te viene una carta de Hacienda. O algún otro disgusto de ese tipo, ¿no? Cómo enfrentar eso, y nos hablará de ello un asesor fiscal que ha tenido de eso mucho y ha buscado esos recursos, ¿sabes? Que cómo, muy bien. Salvar, ¿no? Totalmente. Gestión emocional para poder salvarlos, totalmente. Eso es. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer. Hasta luego. Chao.